Listo. Buenos días, bienvenidos a la sesión del día de hoy, 6 de junio del 2023. Damos inicio a la segunda sesión. Vamos a hacer una retroalimentación del tema que vimos el día de ayer y posteriormente pasamos a hablar sobre el tema que corresponde para el día de hoy. ¿Listo, chicos? Entonces, con respecto al tema de ayer, hablamos sobre la historia de la gestión documental, hablábamos de que pues se dio a los inicios de la escritura, hablábamos que existió un señor llamado Arconte que fue el que dio como tuvo digamos como dio el primer paso para todo lo de la gestión documental, porque pues dijo que pues había que ordenar todos los documentos que se creaban en esa época, los cuales eran en arcilla, en madera, en pieles, en todo ese tipo de cositas que se manejaban en esa época. Y pues gracias a él se le dio el nombre del archivo Arconte, el nombre del señor, de ahí nace el nombre de archivo. Eh, Hablamos de que aproximadamente en el siglo XII hacia atrás, la iglesia era la encargada de cuidar y custodiar todos los documentos que se llevaban a cabo en esa época, pero a partir del siglo XIII hacia acá, la iglesia decidió despojarse de responsabilidad y entregársela a cada una de las naciones, a cada uno de los gobernantes de cada una de esas naciones. Hablamos de que solamente se conocía el poder público, luego de que llegó el capitalismo y la revolución industrial, se empezó a ver la diferencia entre ambos lados, poder público y poder privado, que eran todas las empresas y comerciantes, etcétera. Pero entonces la nación, los gobernantes, pues decidieron que solamente se iban a hacer cargo de los documentos que se generaran en el poder público. Ya el privado, pues cada uno de los dueños de las empresas, cada uno de los comerciantes, etcétera, pues eran encargados de cuidar y custodiar sus propios documentos. Entonces hablábamos, aparte de eso, de que acá en Colombia existe una entidad que hace esa función, que es cuidar y custodiar los documentos públicos, que esta entidad se llama el Archivo General de la Nación y es una entidad que se le dio apertura en el año 1989 bajo la ley 80 de ese mismo año y fue gracias al señor Jorge Palacios Preciado quien tuvo la iniciativa de crear esta entidad, para pues para todo el tema de la documentación histórica de nuestro país y pues de la que se va generando día a día con respecto a todas las entidades públicas de nuestro país. El señor Jorge Palacios Preciado fue el director de esta entidad desde su apertura en 1989 hasta cuando falleció el señor en el 2003. Listo, hablábamos, también pasamos a hablar sobre la definición de la gestión documental, que decíamos que era una serie de actividades o pasos, tanto técnicos como administrativos, los cuales pues llevaban a todo lo que es la planificación, el control y sobre todo la organización de todos los documentos que se crean dentro de una empresa como los que se reciben para de esa manera facilitar la consulta, la utilización de dichos documentos. ¿Listo? Eso prácticamente es la gestión documental. También hablábamos de los pasos de la gestión documental, que son 8 pasos, los cuales están divididos en dos partes, los administrativos, que son los primeros 4, y los técnicos, que son los últimos 4. Los administrativos son autónomos, ¿eso qué quiere decir? Que las empresas son libres de crear su proceso interno como más crea eficiente. Y los pasos técnicos son los pasos que ya están estandarizados por el Archivo General de la Nación, pero esto, bueno, pero no, están estandarizados ya por el Archivo General de la Nación y las empresas públicas, porque recuerde que va todo dirigido a las empresas públicas, sí o sí deben seguir esos estándares, ¿listo? Para hacer un adecuado proceso de la gestión documental. Hablábamos del ciclo vital del documento, los cuales es un proceso que se sigue desde que se crea el documento hasta que se toma la decisión de qué se va a hacer con ese documento cuando éste ya cumple con su ciclo de vida. Entonces el documento inicia en el archivo de gestión, luego de ahí
que es donde pues se guardan los documentos que no han terminado con su trámite. Luego de ahí pasa al archivo central y ahí cumple su ciclo. Ahí en el archivo central es donde se toma la decisión de qué voy a hacer con ese documento. Entonces, si lo guardo para siempre, este documento pasa al archivo histórico. Si no tomo esa decisión, perdón, pues sencillamente el documento solamente llega hasta el archivo central. Ahí cumple su ciclo y ahí muere, digámoslo entre comillas, el documento. ¿Listo? Em, y ya, eso fue lo que vimos el día de ayer. Hablábamos también sobre un poco del Classroom, les expliqué más o menos cómo manejarlo y todo eso. ¿Listo, chicos? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud con respecto al tema de ayer, a las actividades de ayer, si las pudieron entregar sin ningún inconveniente. Ok. Ana Marcela. Ah, ok. Listo. Entonces, vamos a pasar al tema del día de hoy. Entonces, siguiendo el orden, digamos, de lo que nos presentaron o de lo que les presenté el día de ayer de material de trabajo, o sea, en la carpeta material, nos correspondería hoy la guía número 2, ¿cierto? Pero hoy no vamos a trabajar la guía 2, sino la guía 3. ¿Por qué no la 2? Porque la 2 es una guía que trata sobre los temas de qué elementos se manejan internamente dentro de un archivo. Entonces, para seguir mejor el orden que les hablé ayer, que vamos a trabajar en esta semana los 4 pasos técnicos de la gestión documental, pues el orden sería primero, pues el paso número 5 que es la organización, y vamos desarrollándolo de a poquito, ¿listo? Esa guía 2 la vamos a tratar en la guía número 5, ¿listo? Entonces, esa la vemos en la guía número 5 que es el día jueves. Entonces, para que lo tengan en cuenta, hoy vamos a hablar de la 3. ¿Listo? Entonces damos clic en la guía número 3. Jessica, buenos días. No, si tú entras en la actividad número 2, ahí dice, de acuerdo a la guía 3. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. O sea, hoy vamos a trabajar pregunta 2, cuestionario 2 y actividad 2, pero a base de la guía 3. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Em, de Yanira. ¿Ya ingresaste, ya te uniste a la clase en Classroom? Ok, entonces ya te explico acá rapidito. Entonces, cuando tú entras al Classroom, te va a aparecer así, ¿cierto? Entonces, acá en el centro, en la parte de arriba, hay una pestaña que dice Trabajo en clase. Tú le das ahí clic y ahí te van a aparecer las actividades que debes desarrollar cada uno de los días. ¿Listo? Hay preguntas solamente vas a encontrar una porque esas se van a ir activando diariamente. ¿Listo? Entonces, esa solamente está la del día de ayer. Cuestionario solamente hay dos para desarrollar en esta semana y son 5 actividades. ¿Listo? Y el material, donde está el material de apoyo, digamos, para cada uno de los temas que se trata en la semana. Entonces, ayer hicimos pregunta número 1, el cuestionario número 1 y actividad número 1.
¿listo? O sea, todo con el primer día, ¿listo? Tú entras, das clic en la pregunta uno, ella se abre así como está acá y vas acá abajo donde dice ver pregunta. Ella se va a abrir toda, así. Entonces, acá abajo, como puedes ver, hay un recuadro que dice tu respuesta. Ahí vas a escribir la respuesta. ¿Listo? Y cuando ya termines de redactar, le das clic en entregar. ¿Listo? Las grabaciones hasta acá en novedades, acá en la pestaña de arriba del centro, en novedades, donde se hacen todas las publicaciones, y aquí está la clase del día de ayer. ¿Sí la ves? Señor. Está dividido en dos bloques. El primer bloque, que es el que se graba, que es el desarrollo del tema, vamos a despejar dudas y todas esas cositas, es la que se graba y luego pasamos pues a un trabajo autónomo por parte de ustedes, que es el desarrollar las actividades que hay que entregar para el día de hoy. ¿Listo? Igualmente las actividades pues hay plazo hasta entregar hasta medianoche, pero pues yo siempre les sugiero que pues si tienen tiempo en la mañana lo hagan porque pues uno no sabe qué se le presente en la tarde, en la noche y después no alcanza y se empieza a acumular las actividades. ¿Listo? Sí, hasta que terminen las actividades para entregar. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces vamos otra vez a trabajo en clase, vamos donde dice material y abrimos guía número 3. Entonces la guía número 3 habla sobre el procedimiento de organización de los documentos o principio de ordenamiento. ¿Listo? Y luego nos va a hablar sobre los tipos de clasificación documental y se enfoca en la clasificación alfabética o el sistema alfabético, que también lo llaman. ¿Listo? O sistema de organización alfabética. O sea, a veces utilizan diferentes nombres, pero pues para más, digamos, para que entiendan mejor, yo siempre los llamo tipos de clasificación documental. ¿Listo? Y se enfoca solamente en la clasificación alfabética. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver solamente la clasificación alfabética y ya mañana pasamos a ver los otros tipos de clasificación. ¿Listo? Pero entonces, como pueden ver, la guía es solamente lectura, lectura y lectura y lectura. Entonces, yo siempre hago pues unas diapositivas, pues que para mí es mucho más entendible, más resumido para que pues a ustedes les quede mucho más claro el tema, ¿listo? Entonces, pues ayer vimos estos pasos, ¿cierto? Los pasos administrativos y los pasos técnicos. Yo ayer les dije que en el desarrollo esta semana íbamos a ver los pasos técnicos, no más. Entonces vamos a empezar con el paso de la organización, el cual pues también está ligado el paso de la consulta, porque recuerden que el paso de la consulta, que es el 6 está conectado 100% del paso número 5 porque pues si no se hace bien ese paso de la organización, pues la consulta es prácticamente imposible llevarla a cabo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre el procedimiento para la organización de los documentos. Entonces, yo siempre les digo, cierren los ojos e imagínense que ustedes están sentados en un escritorio, ¿cierto? Están sentados en el escritorio, trabajando, haciendo sus actividades y llega su jefe o llega, digamos, un superior, ¿sí? Y le entrega un paquete de documentos, un paquete de hojas así, y se las pone en el escritorio y le dice, Pepito Pérez, necesito que me organice esos documentos, que me los clasifique, me los organice para archivarlos, ¿cierto? Entonces usted le dice, ok, listo, sí señor, tan o sí señora, y empieza. Lo primero que ustedes deben hacer cuando les entregan ese paquete de documento es
inspeccionarlos. ¿Eso qué quiere decir? Revisar los documentos. ¿Con respecto a qué? Primero, que los documentos pues pertenezcan a donde ustedes están ubicados. Por ejemplo, que no haya, haber, digamos, facturas de venta en un montón de papeles que ustedes, digamos, están en el departamento de recursos humanos. ¿Qué hace una factura de venta en los papeles de recursos humanos? O sea, una cosa no tiene que ver con la otra, ¿sí? O si de pronto ustedes están en contabilidad y les aparece dentro de los papeles una incapacidad, que tiene que ver una incapacidad con contabilidad, ¿sí? O un permiso, que tiene que ver un permiso con contabilidad, ¿listo? Entonces, que los documentos que ustedes están manejando, pues correspondan al lugar de donde están ubicados, ¿listo? Esa es con respecto a la primera revisión. Segunda revisión, y muy importante, que los documentos estén en buen estado, que no estén arrugados, rasgados, manchados, sucios, mejor dicho, porque si o sea, ¿por qué? Porque si ustedes no dan aviso, sencillamente luego la responsabilidad va a caer sobre ustedes. Si ustedes llegan a ver algún documento de esa manera y todo eso, pues ustedes inmediatamente deben dar aviso eh, a la persona que le pidió el favor de que esos documentos están de esa manera, están rasgados, están arrugados, manchados, sucios, ¿sí? Lo que tengan, para que después no vaya a caer la responsabilidad sobre ustedes. Permítanme en un momento, Laura Burbano. Laura, Laura Burbano, tienes que ingresar pues el correo para que te salga de pronto el correo común y corriente ingresar. Laura Burbano, porfa, si me escuchas, debes, por favor, salir de la llamada e ingresar con el correo institucional, por favor. ¿Listo? Porque no me permiten dejar ingresar a personas fuera del, digamos, del entorno institucional. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Laura Urbano, o eres tú. Ah, ok. Es que ok. Hubiéramos empezado por ahí, Nubia. Pensé que me estabas diciendo que estabas tratando de ingresar por otro lado. Listo. Entonces, revisar eso en esos dos aspectos, súper importante. Listo. Y pues dar aviso y para no que no caigan la responsabilidad sobre ustedes. ¿Listo? Entonces, segundo paso. Luego de inspeccionar, de revisar los documentos y todo eso, pasan a clasificarlos. ¿Esto qué quiere decir? Que es organizar los documentos como sea necesario. En este paso yo siempre digo, pregunten cómo lo deben hacer, porque ustedes lo organizan, ustedes creen que debe ir organizado numéricamente, pero después llegan y lo revisan y le dicen, ay, no, eso no era numéricamente, tenía que organizarlo, era alfabéticamente. Pues, ¿qué pasó? Que ustedes perdieron su trabajo, perdieron el tiempo, perdieron, sí, o sea, muchas cosas por no haber preguntado cómo lo deben organizar. Entonces, siempre preguntar cómo se debe organizar, cómo se deben clasificar dichos documentos. Hay 5 clasificaciones básicas que yo se las dije ayer, pero hoy se las repito, que es alfabético, que es el que vamos a ver hoy, numérico, cronológico, geográfico y el temático, que esas 4 últimas las vamos a ver el día de mañana. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Por siguiente es el marcar o foliar. Este marcar o foliar siempre se hace en la parte superior derecha, ya sea que el documento esté vertical u horizontal. ¿Listo? Siempre a mano derecha en la parte superior con lápiz, con un trazo muy suave y un número medianamente visible, no tan grandote ni tampoco tan chiquitico.
¿Listo? Medianamente visible. Este marcar o foliar, yo siempre les aconsejo que pregunten si tienen que hacerlo. En las entidades públicas, pues deberían hacerlo, ¿cierto? Hago así comillas porque pues he tenido estudiantes que han trabajado en entidades públicas y me han dicho que a veces no lo hacen, ¿sí? Por ejemplo, en las empresas privadas, la mayoría, creería que un 80 o un 90% de las empresas no hacen este paso porque sencillamente creen que es una pérdida de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el marcar o foliar se hace de la siguiente manera. Ustedes cogen una carpeta, guardan sus documentos en esa carpeta, luego de guardar tienen que empezar a enumerar las hojas. Uno, 2, 3, 4, 5, 50 hojas, un ejemplo, en esa carpeta. Pero a la semana siguiente llegaron más documentos que van guardados en esa carpeta. Entonces tienen que sacar todos los documentos de nuevo, reorganizarlos, vuelven y los meten en la carpeta, tienen que borrar esa numeración que hicieron y volver a renumerar. Y ya, por ejemplo, ya no son 50, sino 75 hojas, ¿sí? Entonces, y así se la pasan cada nada, ¿listo? Entonces, es estar borrando y renumerando. Entonces, para las empresas privadas, pues en ese aspecto es un poco cansón, desgastante, y para ellos, pues es como más una pérdida de tiempo ponerse en hacer esas cosas. Entonces, no lo hacen, la mayoría. Y en las empresas públicas, pues de acuerdo con estos estándares que nos plantea el Archivo General de la Nación, pues deberían hacerlo, pero me han comentado de que a veces no lo hacen. ¿Por qué? Pues por pereza. No hay otra palabra más, yo creería. Entonces, ¿qué consecuencias traen de pronto que esos documentos lleguen al Archivo General de la Nación y no estén foliados? Pues no sé qué consecuencias de pronto pueda tener, pero yo creo que sí, debe ser pues algo grave, porque pues prácticamente tendrían que los del Archivo General de la Nación ponerse a hacer el trabajo de las demás personas. ¿Listo? El cuarto paso. Luego de que se marcas o se folia las hojas, se pasan a guardar las carpetas en el lugar. No, a guardar las carpetas. A guardar los documentos en las carpetas que corresponden. ¿Listo? Y por último, archivar, que escoger esas carpetas y llevarlas al lugar donde corresponde. No es que ustedes van con las carpetas y van entrando al archivo, y ahí acá vi un hueco. Entonces, pum, meten las carpetas ahí, donde caigan. No, tienen que ir y buscar en el lugar de donde sacaron esas carpetas y dejarlas ahí mismo. ¿Listo? Entonces, ese es el procedimiento para la organización de documentos. Entonces, quisiera preguntar si tienen alguna pregunta, duda, inquietud o todo fue claro. Dedito arriba. Luz Aide, cuéntame. ¿Del marcar y foliar? Ok. El marcar y foliar es enumerar las hojas que se encuentran dentro de una carpeta. ¿Listo? Entonces, eso lo hacen numerosas veces, se diría así, no sé si se dice así. Se hace varias veces de acuerdo a la cantidad de documentos que van llegando y se van guardando dentro de esa carpeta. ¿Listo? María Angélica, cuéntame. María Angélica,
María Angélica, ¿será que no me escucha? ¿Ustedes me escuchan bien, chicos? Entonces María Angélica que no, de pronto no tiene. Ah, ya, por acá escribió. María Angélica, eso depende. ¿Listo? Eso depende. ¿Sí me escuchan bien? Y es que me fue como, no me veo, no me veo, no me veo. Entonces pensé que era que se me había ido el internet. No sé por qué no me veo. ¿Ustedes me ven? Ya. Está como restableciendo la imagen. Bueno, María Angélica, eso depende de la empresa, depende de la empresa, de la cantidad, digamos, en las políticas del archivo, la cantidad, pues, de documentos o hojas pues deben estar dentro de una carpeta. Entonces eso depende de las políticas del archivo, de pronto en la parte judicial pues ya pues es otro tema totalmente diferente, ¿sí? O sea, depende de muchos factores, ¿listo? Entonces vamos a pasar ahora a ver los tipos de clasificación documental. Como les dije, vamos a empezar con la clasificación alfabética. Entonces, la clasificación alfabética es organizar los documentos en el orden del abecedario, es decir, de la A a la Z, ¿cierto? Entonces, pregunta. Vamos a ver, hacer una pregunta muy general. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? No me gusta. Ok, 27. ¿Todos están de acuerdo que son 27 o alguien más tiene alguna otro número? No me busquen por Google. Sí. Bueno, pues exactamente. Hace tiempo, es que yo no sé por qué hasta ahorita están dando esa noticia, pero hace tiempo el abecedario está compuesto por 27 letras. Anteriormente, Luz Helena, ¿vas a decir algo? No, anteriormente eran 30 letras, porque pues si hay personas de la vieja escuela acá, a uno le enseñaban el abecedario con la Che, la L, que es la doble L, y la R, que es la doble R. Pero de unos años hacia acá, la Real Academia Española quitó esas letras del abecedario porque dijo que eran pues las combinaciones de dos letras simples. ¿Listo? La H pues es la C y la H, la L pues es dos veces la L y la R igualmente dos veces la R. ¿Sí? Entonces, que no, pues que esas letras no deberían estar involucradas dentro del abecedario y que este pues debería estar conformado solamente por letras simples. ¿Listo? Entonces, esas letras no es que se hayan eliminado del vocabulario ni nada por el estilo, sino que solamente pasaron a un grupo donde también está la G y la U, o la Q y la U,
a un grupo que se llaman dígrafos. ¿Qué quiere decir eso de dígrafos? Dígrafos son esas letras que al momento de pronunciarlas hacen un solo sonido. Por ejemplo, lluvia, chivo, carro, por ejemplo, guía, queso, ¿sí? Hacen un solo sonido. Entonces, al momento de pronunciarlas. Entonces, no es que se hayan eliminado, sino sencillamente pasaron a otro grupo donde pues están las letras, digamos, especiales. Y como pueden ver, el abecedario quedó conformado por 27 letras que todas son letras simples. ¿Listo? ¿Qué pasa? Tener en cuenta también que en el idioma español, solo en el idioma español, se utiliza la letra ñ, que es la N con el palito acostado encima. Esa letra solo existe en el idioma español. En ningún otro idioma van a encontrar esa letra. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta también. Entonces, el Archivo General de la Nación dice que cuando se va a organizar utilizando el método o utilizando la clasificación alfabética, él sugiere que se haga solamente por nombres propios o por nombres de personas. ¿Esto qué quiere decir? Nombres propios. Nombres de empresas, nombres de ciudades, de departamentos, de países, bueno, y pues los nombres de personas, ¿listo? O sea, nombres propios, no más. Él sugiere que lo hagan cuando se encuentran este tipo de casos, pues utilicen la clasificación alfabética. ¿Listo? Entonces, aparte de eso, él plantea una serie de reglas para cuando hay que organizar por nombres de personas. ¿Por qué planteó esas reglas? Porque sencillamente pues acá en Colombia somos un poco creativos al momento de colocar nombres. eh, em, Hay muchos, digamos, características especiales en los nombres de las personas acá en Colombia, pues sencillamente, pues él plantea unas reglas para facilitar esa clasificación. ¿Listo? Entonces, la primera regla que él plantea es que cuando vaya a organizar los documentos, siempre tener en cuenta primero los apellidos y luego los nombres. No es que ustedes se van a poner a modificar los documentos, ¿sí? Porque, por ejemplo, si una hoja de vida está María Camila Pérez González, pues yo no me puedo poner a corregir primero apellidos y luego nombres, no, sino que sencillamente acá en nuestra cabecita vamos a tener en cuenta primero los apellidos y luego los nombres al momento de organizar alfabéticamente. ¿Listo? Entonces, ejemplo, pues así tendríamos que tenerlo, digamos, en nuestra cabecita, Martínez Casas Juan Sebastián. Segunda regla, cuando hay nombres homónimos. ¿Esto qué quiere decir homónimos? Cuando el nombre es totalmente igual, de principio a fin. Por ejemplo, López Ramos Daniel Alejandro. Si ven que es desde principio a fin, o sea, Daniel Alejandro López Ramos. Y hay otra persona que se llama también Daniel Alejandro López Ramos. Hay profes que tengo otro homónimo. ¿Cómo se llama? Daniel Alejandro López Martínez. No es homónimo porque pues el segundo apellido no es igual. Entonces ya deja de ser homónimo. ¿Listo? Debe ser totalmente igual. Entonces dice que debe tener un elemento diferenciador para identificarlo dentro de todos los documentos, ¿sí? Entonces, en algunas empresas que utilizan el cargo, utilizan de pronto el departamento donde pertenezca, ¿sí? Pero ¿qué pasa si de pronto llega otra persona con el mismo nombre, ¿sí? Y va a tener el mismo cargo. Entonces, ¿cómo van a hacer para identificarlos? Pues sencillamente el Archivo General de la Nación y pues muchas personas sugieren que la forma más lógica o el elemento más lógico para identificar una persona de otra es el documento de identidad. ¿Por qué? Porque es un número que es irrepetible. O sea, nadie, acá en Colombia, nadie
va a tener ese mismo documento de identidad, ¿sí o no? Entonces, ese es el elemento, digamos, más lógico y más sensato al momento de identificar personas con los nombres homónimos. Otra regla, cuando nos encontramos los conocidos prefijos, que sean nombres o sean apellidos. ¿Cuáles son los prefijos? Los que están con un antes de. Por ejemplo, María de los Ángeles, María del Pilar, María, o sea, la mayoría acá, los nombres son las Marías. No sé por qué las Marías son María de los Ángeles, María del Pilar, María del Carmen, María, 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 María. ¿Sí? Entonces, eso con respecto a nombres. Y pues la mayoría de nombres con prefijos, pues la mayoría son de mujeres. Los apellidos como cuáles? De la Osa, de la Os, de los Montes, de las Casas, eh, ¿sí? De la iglesia, de las iglesias, bueno, en fin. O sea, hay varios tipos de apellidos, ¿listo? Entonces, dentro del grupo de los prefijos, que en el orden alfabético irían en la D, ¿cierto? Pero dentro de ese grupo de prefijos también hay un orden, que es ese que está ahí en azul. Primero van los que tienen el D, luego del, de la, de las y de los, sin importar la letra que vaya combinada, la letra que tenga el apellido que va unido a ese prefijo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, de la osa, y tengo otro que dice de las casas. Pues, ¿cuál va primero? ¿De la osa o de las casas? Pregunta. De la osa y luego de las casas, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, acá, de la osa y de la os. ¿Cuál va primero? Si yo tengo el apellido de la osa y de la os. Luz Elena, de la osa, porque primero va la S que la Z, ¿no? En ese caso que tienen el mismo prefijo. ¿Listo? Y la última regla dice cuando encontramos apellidos compuestos. Como su palabra lo dice, pues son unos apellidos que están compuestos por dos apellidos. ¿Esto qué quiere decir? Que dos apellidos conforman un solo apellido. ¿Cómo identifico? Porque están unidos con una rayita, con un guión, o sencillamente los escriben pegados. ¿Listo? Por ejemplo, Díaz Granados Guida, Diego. Ese Díaz Granados es el primer apellido. Guida, segundo apellido y su nombre Diego. Y el otro ejemplo es Cuesta Duque, primer apellido, Páez, Camila. ¿Listo? Entonces se identifican por el guión o porque sencillamente a veces los escriben pegados. Llegase el caso que nos encontremos este tipo de casos y que ustedes no sepan identificar si es compuesto o fue que lo escribieron mal o qué es lo que está pasando, pues sencillamente dirigirse pues a la fotocopia del documento de identidad que ahí muy claramente dice los nombres y los apellidos y textualmente cómo se escribe cada uno. Otro consejo que yo doy es, y es en general, siempre enséñense a escribir su nombre como aparece en el documento de identidad, por favor, porque yo sé que por ahí hay una compañera de ustedes que se llama Jessica, pero pues es un nombre que pues normalmente cometen ese error que yo voy a comentar. En el documento de identidad aparece escrito Jessica con Y de yuca y doble S, Jessica.
pero a las personas no les gusta cómo está escrito y sencillamente se enseña a escribirlo con J y una S, o Y una sola S. Entonces, ¿qué pasa? Que en algunos casos, porque pues ustedes me van a decir, pero por eso está la huella digital. Pero en algunos casos, no en todos, tienden a que piensen que no son la misma persona, ¿sí? Entonces yo siempre aconsejo, pues enséñense a escribir el nombre como aparece en el documento de entidad. Que no me gusta, que por ejemplo, que a mí me apareciera Luisa escrito con Z. Es que a mí no me gusta ese Luisa con Z, pero pues así está escrito, pues ¿qué se puede hacer? ¿Sí? Entonces, y pues si ustedes quieren reformar pues este tipo de errores que a veces cometen los de la registraduría, los de la notaría, cuando uno lo registraron cuando pequeño y pues nuestros papás nunca se fijaron y bueno, en fin. eh, entonces siempre hay una solución. Eso se puede hacer el cambio, creo que desde la notaría se hace cambio, bueno, no sé cómo es, se pasa a la registraduría, pero pues eso tiene o conlleva pues a un costo, ¿no? Entonces para que lo tengan en cuenta también. Los consejitos que ahí que a veces doy porque pues me ha pasado. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Dedito arriba si no tienen dudas. Listo. Luz Elena, ¿vas a decir algo? Sí, entonces eso siempre, yo digo que siempre hay que organizar de izquierda a derecha hasta lo más mínimo posible. Ejemplo, si yo me encuentro ese ejemplo que dice 10 granados Guida Diego, pero me encuentro otra persona que se llama Díaz Pérez Camilo, pues iría primero el Díaz Granados porque por orden de izquierda a derecha, por orden de las letras, iría primero Granados que Pérez. Así sea que ese Granados vaya, vaya unido, igual hace parte del mismo apellido. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Me van a regalar nombres de personas aquí por el chat. ¿Listo? Me van a regalar nombres de personas por el chat. Por favor, como lo quieran escribir.
¿Listo? ¿Cómo van, chicos? Nombres por acá. Otra vez se me fue la imagen. Allá. Listo. Perdón. Entonces los voy a pasar acá a una pizarra que tengo acá. Ya se las proyecto. Vayan ustedes mientras tomando nota. del- de lo que está ahí en la pantallita. ¿Listo? Sandra Ortiz, Jason Pulido. Alberto.
Entonces yo creo que con estos podemos trabajar el ejemplo. Yo de pronto no copié todos los nombres, pero pues me perdonarán ahí. Me perdonan ahí si me salta algún nombre por ahí. Sino que la pizarra acá no tiene casi espacios, como un tablerito. Solamente el cuadrito que les voy a proyectar y no da más para abajo. Listo. Entonces, entonces. Listo. ¿Por qué no proyecta? Listo, ahí ya están viendo la presentación. O sea, la pizarra, chicos. Ok. Entonces, vamos a organizar esos nombres por orden alfabético. ¿Listo? Teniendo en cuenta primero apellidos y luego nombres. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a ese orden, ¿cuál iría primero? Entonces, vamos a empezar por letra por letra. Por la A. No, recuerden primero apellidos, luego. Entonces, voy a colocar acá. Entonces, está Ponte, Arteaga, no, Alvarado. ¿Cuál? Ah, sí, es Lara. Lara Arteaga. Perdón. Entonces, solamente sería Ponte, Bernal, Sandra Patricia, ¿cierto? Por la A. Por la B, B, ¿cuál otra? Buritaca. Entonces, primero va Burbano y luego Buritaca, porque primero va la B larga que la I, ¿no? Entonces, porque las tres primeras letras tienen igualito. Entonces, por la B creo que no hay nada más, ¿cierto? Por la B, por la C, D, sí, señora. C, por la D. Entonces, pregunta, la persona que escribió ese, ese Estefani Camila de Los Ángeles, ¿ese de Los Ángeles hace parte del nombre o del apellido? Porque puede que la persona tenga tres nombres. Puede ser que el apellido sea de Los Ángeles o sea Artuduaga, el apellido. Entonces, quien haya escrito ese, ya miro acá de pronto por el chat si contestaron. O Luisa Fernanda Sánchez.
¿Viste tú? Pero puede que solamente tenga un apellido. Solo tenga un apellido, pero tenga tres nombres. Entonces, si ve, en estos casos, ahí es donde tenemos que ir a consultar el documento de identidad para verificar si ese de Los Ángeles es apellido o es nombre. Entonces, tomémoslo como que, como apellido o como nombre. Como apellido, entonces coloquémoslo acá. Entonces, de Los Ángeles, Artuluaga, Stephanie Camila. A veces, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, Ramírez y luego Rincón. Que primero va la A que la I. ¿Listo? Y listo. Quedó ordenado alfabéticamente. Aunque no parezca, porque ustedes ven la primera letra y no parece como estuviera ordenado alfabéticamente, pero está ordenado alfabéticamente. ¿Listo? Entonces, así es como se maneja cuando son por nombres de personas o por nombres propios como ciudades, departamentos, municipios, países, nombres de las empresas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, chicos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Todo quedó claro, señora? Por la D. Si tomamos ese de Los Ángeles como apellido, ¿no? Pero si no, si es nombre, pues entonces sería Artuduaga, sería por la A. ¿Listo? Pero pues decidimos todos que era apellido, entonces apellido lo dejamos. ¿Listo? Entonces, no siendo más, entonces vamos a pasar a explicar las entregas que deben hacer para el día de hoy. ¿Listo? Entonces, atentos porque pues de paso explico de nuevo cómo hacer cada una de las entregas, cómo subir las actividades para que puedan hacerlas sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, no sé esto por qué está molestando. Permítame un momentico acá. Entonces, vamos a ir al Classroom. Les voy a ya activar la segunda pregunta, perdón, que la primera. Entonces, segunda pregunta.
Alguien por ahí tiene el micrófono abierto. Listo. ¿Ya están viendo el Classroom? Ok. Entonces, ¿qué deben hacer para el día de hoy? Pues deben entregar pregunta número 2, que ya debe aparecerles ahí, así como acá aparece. Conferencia, preguntas conferencia, pregunta 2. Entonces deben hacer pregunta 2, el cuestionario número 2 y la actividad número 2. ¿Listo? Entonces, eso es lo que deben entregar el día de hoy. Entonces, vamos a ir por la pregunta 2. Entonces, damos clic sobre la pregunta y vamos acá abajito donde dice ver pregunta. ¿Listo? Así como el día de ayer, está el cajón de la respuesta. Dice que la pregunta dice lo siguiente. ¿Qué es el Archivo General de la Nación? Que es el AGN, Archivo General de la Nación. ¿Y de qué se encarga? ¿Listo? Entonces, está el cajón de la respuesta. Redactan ahí su respuesta. Entonces, el Archivo General de la Nación es tal cosa y se encarga de tal otro. ¿Listo? Cuando terminen, dan clic en el botón de entregar. ¿Listo? Ahora vamos con el cuestionario. Entonces, el cuestionario, recuerden que deben abrirlo desde el correo institucional o si no, no los va a dejar abrir. Igualmente es el documento que está ahí adjunto, que es un formulario de Google. Dan clic sobre él. Él va a abrir en una pestaña nueva y son igualmente 3 preguntas. ¿Listo? Entonces, ojo, porque a veces me confunden estas 2 preguntas, entonces se las voy a aclarar. La segunda pregunta dice, ¿cuáles son los procedimientos a seguir para organizar documentos? ¿Alguien me ayuda con la respuesta a esa? ¿Cuáles son los procedimientos, o sea, el paso a paso para organizar documentos? ¿No? Entonces, inspeccionar. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál otro? Son 5, ¿listo? Entonces, donde dice procedimientos para a seguir para organizar documentos, van esos 5, ¿listo? Ahora, la otra pregunta que dice, ¿cuál es o cuáles son los sistemas de archivo más utilizados para la organización de documentos? También son 5. ¿Cuáles son? Cronológico, geográfico y temático. Exactamente, por acá también lo escribió Lady por el chat. ¿Listo? También son 5. Entonces, el que dice cuáles son los sistemas de archivos son esos 5, alfabético, numérico, cronológico, etcétera. Y el que dice cuáles son los procedimientos a seguir para organizar documentos, inspeccionar, clasificar, marcar, distribuir y archivar. ¿Listo? Entonces, no me vayan a confundir. Recuerden que las preguntas pueden que salgan en este orden como pueden que salgan en otro orden. Entonces, por favor, recuerden, procedimiento, inspeccionar, clasificar, sistemas de archivo, alfabético, numérico, cronológico, etcétera. ¿Listo? No se me vayan a confundir. Y listo, contestan. Ah, bueno, y la tercera pregunta, pues, ¿qué es la clasificación alfabética? Prácticamente lo que dice.
Ahí dice qué es el método o sistema de ordenación alfabética, es qué es la clasificación alfabética. Recuerden que yo les dije que utilizan varios nombres para identificar ese tipo de cosas. Y cuando terminen, le dan clic en enviar. Y listo, quedó entregado el cuestionario. Ahora vamos a la actividad. Entonces, damos clic sobre la actividad. Vamos donde dice ver instrucciones para que se abra toda la tarea. Y damos clic en el documento que se encuentra adjunto, que es el que nos indica qué debemos hacer para hoy como actividad. ¿Listo? Entonces dice que de acuerdo a la guía 3, ¿sí ve? Que fue la que estamos viendo hoy, elabore un mapa conceptual sobre el procedimiento para organizar documentos. Ojo, recuerden que son el de inspeccionar, clasificar, marcar o foliar, etcétera, que son 5, pero no quiero que me vayan a hacer este mapa conceptual. Ponen el título, hacen los 5 cajones, 2, 3, 4 y 5 cajones, ponen los nombres de cada paso y listo, y terminaron el mapa conceptual. No, listo, porque pues esto es algo muy básico. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes, aparte de hacer esto del nombre del mapa conceptual, los 5 pasos, debajo de cada paso me escriban muy brevemente, porque recuerden que es un mapa conceptual, muy brevemente qué se hace en cada paso? ¿Listo? ¿Claro? ¿Claro lo que deben hacer? Listo. Entonces, como ven ahí, como dice, lo pueden hacer a computador, a mano, como lo quieran hacer, así como hicieron ayer, no hay problema. ¿Listo? ¿Cómo entregan su actividad? Ya cuando hayan terminado, ya sea en una imagen que le hayan tomado la foto a la hojita donde hicieron el mapa conceptual o ya lo hayan hecho a computador, van acá a mano derecha donde dice el cajón que dice tu trabajo, dan clic en agregar o crear, buscan donde dice archivo. ¿Alguien levantó por ahí la mano? Jessica, dime. Es mejor que lo descargues. ¿Por qué? Porque a veces el Canva me pide permiso para el acceso. Listo. Pero es mejor, o sea, ¿por qué? Porque es que o sea, van a creer que no entregaste nada, entregaste la hoja en blanco, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que esas entregas es con el fin de que, pues, en Tecnisistemas, sin compensar, pues verifiquen que ustedes entregaron las actividades. Y pues si ellos abren la hoja, pues no van a ver nada, sino solamente un link ahí. Entonces, a veces es mejor, digamos, si lo puedes descargar para que subas el PDF ya con el mapa, o sea, que se vea el mapa, para que lo puedan visualizar mejor, ¿listo? Sí, no, ahí te da la opción de anular entrega y vuelves y lo subes, ¿listo? No, no pasa nada, ¿listo? Listo. Entonces, seguimos, dan clic en el botón azul que dice explorar, abre la carpeta del computador donde están los documentos. En el Meet, ustedes no la pueden ver por privacidad del Meet, pero en la grabación la pueden ver porque en la grabación sí no hay privacidad. ¿Listo? Entonces ahí ustedes seleccionan pues el documento, la imagen donde la hayan guardado, ya sea en escritorio, en descargas, en documentos. Seleccionan
y le dan en abrir. Cuando él empieza a cargar, se activa el botón de entregar cuando termina y dan clic en el botón de entregar. No se les vaya a olvidar, por favor. ¿Listo? Y ya, y quedaron las tres entregas ya listas. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Preguntas, dudas, inquietudes con respecto al tema, con respecto a las entregas. Listo. Entonces, me regalan unos minuticos para subir el video, se los comparto aquí por el chat el link, se lo subo al Classroom, nos quedamos aquí conectados, juiciosos, trabajando las actividades, haciendo las entregas. Si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, me la hacen y yo con gusto se las contesto. Y recuerden, nos vemos mañana 7 de la mañana, muy juiciositos como el día de hoy. ¿Listo? Igualmente.